que... Ya. Ahí está. Sí. Muy bien. Pues muy buenas tardes a todos. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a un querido amigo, el doctor Héctor Merino Cruz, quien nos va a impartir una charla en el marco de los tópicos matemáticos picudos que ya se vienen dando cada 2 semanas los martes, en ocasiones como el día de hoy a las 12, en otras ocasiones es a las 4 de la tarde y vamos alternando. El doctor Héctor Merino Cruz cursó la licenciatura en matemáticas en la Universidad Autónoma de Guerrero y la maestría y el doctorado en ciencias matemáticas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Él es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente posee el reconocimiento de perfil deseable de la SEP. Ha participado también como colaborador de la Delegación Guerrero de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Su área de interés es el análisis funcional y complejo. El día de hoy nos va a presentar una charla titulada Algunas curiosidades del campo complejo. Te escuchamos, Héctor. Hola, sí, voy a presentar, por favor. Un momentito, ¿eh? Sí. ¿Me confirman si ya se...? Sí, estamos viendo tu pantalla, ya se ve. Excelente, pues muchas gracias, Elba. Muchas gracias al equipo organizador de este proyectito, de estas pláticas de tópicos picudos, ¿no? Bueno, quisiera platicarles un poco sobre algo de álgebra. Espero que de aquí se lleven algo que los motive, que noten que hay en matemáticas cosas interesantes y que, pues bueno, sobre todo para los chicos de bachillerato que conocen un poquito menos sobre cuestiones que son más algorítmicas, que, que no se visualizan o que no son muy comunes, digamos, en el área de nivel medio superior. Bueno, el pretexto es el campo complejo, ¿no? Aquí el nombre lo puse así, pude haber puesto números complejos, pero lo puse así porque, bueno, el campo, pues nosotros le preguntamos a alguien, digamos, qué es un campo, pues obviamente su referencia es otro tipo de situaciones y que está muy apartado de lo que es la matemática. Sin embargo, en matemáticas es algo muy relevante desde que empezamos a estudiar los números racionales, por supuesto los números reales y los números complejos para los que ven, cuando más bien utilizamos las propiedades, ciertas propiedades que conocemos desde primaria, secundaria, se empiezan a estudiar, como son las propiedades asociativas, las propiedades conmutativas, propiedades distributivas, que están asociadas a las propiedades algebraicas de un objeto que en matemáticas llamamos campo o que también se conoce como cuerpo. Y en este caso, el conjunto de los números complejos tiene esa estructura y esa estructura es la que nosotros vamos a un poco estudiar y un poco algunas cuestiones que están asociadas a los números complejos. Bueno, empezamos con esta suma que es muy usual en el día a día. ¿Cómo sumamos las horas? Nosotros, por ejemplo, si suponemos que que son las 7 y pues tenemos un viaje en 9 horas, por ejemplo, entonces nos preguntamos, ¿no? Pues a qué horas van a ser en 9 horas, ¿sí? Y lo que hacemos pues es sumar, estamos en 7, sumamos 9, y en esta suma usamos digamos, en nuestro reloj. Tenemos que si son 7, 8, 9, 10, bueno, vamos sumando, ¿no? Entonces, de tal manera que para sumar 9 horas, pues estaríamos llegando en el 4. Y lo mismo sucede si estamos en el 9 y sumamos 7. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y estamos en el 4.
Y esta suma no es una suma usual, sino que nosotros la usamos cuando estamos sumando horas, ¿no? Pero si sumáramos otras cosas, si sumamos 7 manzanas más otras 9 manzanas, pues no tenemos 4, ¿verdad? Tenemos un número diferente, que en este caso es 16. Entonces, ese número, aquí es fundamental este número que estamos usando, el 12, para hacer esta suma. En general, no solamente podemos sumar 7 y 9, sino que podemos hacer cualquier suma, ¿no? Por ejemplo, si son las 7 y quiero sumar 2, entonces tendría 7, 8, 9 y ya. Entonces llegamos al 9, ¿no? Y esa es igual a lo que ya conocemos. Bueno, con estos 12 números y haciendo la equivalencia de que el 12 es igual al 0, ¿sí? Cuando decimos son las 0 de la mañana o a las 12 de la mañana, pues bueno, usamos también el 0, ¿no? Entonces, tiene sentido hacer ese cambio del 12 por el 0. Y con eso podemos tener una tablita donde ubicamos en el primer renglón todos los números del 0 al 11, y en la primera columna, pues también todos los números del 0 al 11, y vamos sumando en esta tablita. Entonces lo que tenemos, por ejemplo, decíamos que teníamos 7 más 9 y eso era un 4. Entonces, si nos pusiéramos a hacer todas las sumas, pues tendríamos esta gran tabla donde están todos los resultados que podríamos obtener. Y si es que pueden notar, pues que todos estos números, como solamente estamos restringidos a este conjunto, pues todos estos son números que van del 0 al 11. ¿Sí? Para empezar, ¿no? Son números que van en 0 al 11, todos los resultados los consideramos ahí, no nos salimos de ese conjuntito. Y en matemáticas, uno lo que dice cuando tenemos una operación que se aplica a un par de elementos de cierto conjunto, en este caso nuestro conjunto es el conjunto de números del 0 al 11, el resultado es otra vez un elemento que está en este conjunto, decimos que esa operación es una operación cerrada. Y en este caso estamos considerando que esta suma, la suma de horas, digamos, pues es una operación cerrada porque nos restringimos a estos 12 números. Y bueno, esta es la tablita. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta tabla? ¿Cómo se obtienen estos resultados? Pues bueno, es la operación que nosotros hacemos, pero también está asociado al número 12 porque, por ejemplo, esta observación que ponemos aquí abajo nos dice, o hay que simplemente recordar, que si yo tomo un número entero, al dividirlo entre 12 siempre voy a obtener un residuo. Y el residuo es un número entero que siempre va a estar entre 0 y 11, ¿sí? Entonces, realmente lo que estamos poniendo aquí en la tablita como resultados son los residuos. Por ejemplo, cuando hacemos la suma de 7 más 9, usualmente, digamos en los naturales, eso es igual a 16. Pero si a 16 lo dividimos entre 12, ¿sí? Tenemos como residuo al número 4, ¿verdad? Entonces, ese 4 es el que estamos poniendo acá. Igual sucede con todos los otros valores. Por ejemplo, 10 más 10, que nosotros sabemos que es 20 en la suma de los números enteros, pero cuando dividimos 20 entre 12 y nos interesa el residuo es igual a 8. Entonces, esos son los resultados que tenemos aquí, están asociados a los residuos de dividir entre 12. ¿Sí? Bueno, entonces, esta tablita realmente está asociada a alguna estructura que nosotros conocemos en álgebra como como grupo. Un grupo, porque en este caso está asociado a la suma, y este grupo, pues, esta noción de grupo la inició un matemático francés que estaba explorando las raíces de polinomios. Polinomios, por ejemplo, un polinomio cuadrático, como el que visualizan en la lámina, es un polinomio cuadrático que nosotros sabemos o se conoce que la solución de esa ecuación que tenemos ahí se puede
vincular con los coeficientes que tenemos. Entonces ahí buscamos un X, en este caso en los números reales, pensemos que cuando hagamos la sustitución obtengamos un 0. Entonces sabemos que la fórmula general me dice que ese valor X se puede obtener en términos de los coeficientes A, B y C, donde A debe ser diferente de 0 para que sea cuadrático nuestra ecuación, si no, pues no es cuadrática, ¿no? Y tampoco podríamos dividir entre 0 aquí en esta fórmula que obtenemos para la solución. Entonces aquí lo que estamos usando para representar a la solución es una suma, una resta, los negativos, los cuadrados, el doble de un número, multiplicaciones y la raíz. Entonces tenemos ahí las 4 operaciones básicas, a las operaciones aritméticas que son suma, resta, multiplicación, división, es lo que obtenemos, y adicionalmente la raíz, que no es una operación binaria, sino que aplica a un solo elemento. En este caso la raíz cuadrada, igual lo podríamos hacer con otras raíces de otros órdenes, ¿no? Pero la raíz también está asociada a una multiplicación. Entonces, en ese momento, digamos, estaba el problema de saber si para ecuaciones de grado, digamos, mayores iguales que 2, en ese caso ya se había estudiado las ecuaciones de grado 3, de grado 4 y se habían encontrado soluciones, pero las ecuaciones de grado 5 en adelante, pues no se sabía que no había una solución. Ya alguien lo había demostrado y que decía, no, pues no hay una solución donde solamente se usen estas 4 operaciones y radicales, ¿no? Pero Galois, este matemático que, por cierto, solamente vivió 20 años, fue un matemático que además de dedicarse a la matemática, pues se dedicó también un poco a la revolución que en ese momento en Francia pues se estaba llevando a cabo, ¿no? Entonces él, por situaciones de su vida, pues no fue así formalmente a la universidad, pero él estudió por propia cuenta y desarrolló grandes avances, ¿no? En la matemática que se desconocían en ese momento, ¿no? De tal forma que muchos matemáticos consideraron que lo que hacía pues que no era real y no lo tomaron en cuenta, no fue significativo. Entonces, una vez que él fallece a los 20 años, posteriormente, afortunadamente dejó toda la evidencia, la escribió, y otros amigos, familiares, pues recuperaron eso y se lo mostraron a otros matemáticos que lograron visualizar que efectivamente lo que él había hecho era algo relevante. Y bueno, entonces se considera que él fue uno de los que introdujo la noción de grupo, que está asociado a la tabla que teníamos hace un momento. Bueno, continuando entonces, formalmente nosotros en matemáticas como que queremos formalizar las cosas, ¿no? Quisiéramos saber, bueno, cualquier objeto, bueno, pues cómo saber si es o no es. Entonces, esta es una de las características que tenemos que queremos precisar. En este caso, pongo esta definición, espero que no se asusten, pero realmente es muy similar a lo que ya se conoce en el caso de los números naturales, los números enteros, los números reales racionales, ¿no? ¿Qué propiedades hay? Pues como les decía, tomando como ejemplo esa tablita de la suma que teníamos arriba, nosotros podemos tener una operación binaria, que lo que significa es que aplica una pareja de números de cierto conjunto G, que le estamos aquí por ponerle un nombre, ¿no? Y que una vez que operamos, como en la suma, ¿no? Que tomamos un par de elementos, los sumamos y obtenemos otro valor. Ese otro valor, pues lo que pedimos es que otra vez esté en ese conjunto, que lo que decíamos ya que la operación sea cerrada, ¿no? Entonces, si adicionalmente se cumplen con esa operación se cumple la propiedad asociativa, donde la propiedad asociativa aquí la estamos poniendo con esta operación, que es una operación o una notación que denota algo más general que una suma, digamos, como para no restringirnos a la suma solamente.
¿sí? Pensando en que esta operación puede ser muy diversa, ¿no? Muy alejada incluso de la suma. Sin embargo, la propiedad asociativa, si nosotros cambiamos esto por la suma, pues es la propiedad asociativa que conocemos, que lo que dice es que si tomamos tres números arbitrarios, el conjunto G, pues como nosotros podamos agrupar, que no importa cómo agrupemos, el resultado va a ser el mismo, ¿no? Porque recordemos que esta operación se aplica a un par de elementos. Entonces, cuando ya tenemos tres, entonces tenemos que ver en qué orden los podemos hacer la suma, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces me dice que esta operación, para que tengamos un grupo, pues no debe importar cómo agrupemos para que obtengamos los resultados, ¿no? Y adicionalmente tenemos el 0 en la tablita de arriba. Bueno, el 0 en general nosotros generalizamos esto como un neutro y es un elemento relevante en este conjunto que vamos a llamar grupo y tiene la propiedad de que simplemente cuando nosotros operamos cualquier elemento A con este elemento E que va a ser el neutro, pues siempre me va a dar A. Es como el 1 en la multiplicación, es como el 0 en la suma. ¿Sí? Entonces, esos son neutros. Y generalizando, pues le ponemos E para no restringirnos solamente a esas operaciones. Adicionalmente, cuando tenemos neutro E, para cualquier otro elemento, pues va a existir otro elemento en este conjunto. Si tomamos un elemento A, existe un A', tal que si operamos A con A' o A' con A, que simplemente cambiamos el orden, nos debe dar E, donde E es el neutro, ¿sí? Aquí hay que visualizar simplemente como el inverso de 2, que es igual a un medio, como la multiplicación, o el inverso del 2 con la suma, que es igual a menos 2, ¿sí? Es eso, simplemente lo estamos generalizando, ¿no? Adicionalmente, si no importa el orden, o más bien si cambiamos el orden y obtenemos siempre el mismo resultado, es decir, si opero A con B y después opero B con A y siempre me va a dar que ese resultado es el mismo, entonces decimos que el grupo se llama abeliano o que esa operación conmuta, ¿no? Que es la propiedad conmutativa que también se conoce desde los grados básicos. Bueno, estas son entonces las propiedades para tener un grupo. Pues como ven, solamente requerimos de una operación, que requerimos de la propiedad asociativa, requerimos de un neutro como el 0 como el 1, requerimos de inversos como los negativos o los inversos multiplicativos, y eso ya es un grupo. Si adicionalmente se tiene la propiedad conmutativa, donde el orden no es relevante, entonces decimos que nuestro grupo es abeliano, pero ya eso es adicionalmente, ¿no? Bueno, resulta que el ejemplo en la tabla que teníamos, lo que se obtiene allí es un grupo. En este caso, nuestro conjunto G, pues es el conjunto de números, entre comillas, de 0 a 11. Esta operación, la operación binaria, es la suma definida de esa manera, ¿no? Con la tabla que tenemos ahí. Y en este caso es un grupo abeliano. Se puede ver que es un grupo abeliano, uno puede checar caso por caso, ¿no? En este caso el neutro es 0, el inverso, si notamos el inverso de cada uno de los elementos por menos a, que es, a veces le llamamos negativo, pero también formalmente aquí vamos a estar denotando por menos a el inverso cuando nos referimos a una suma, ¿sí? Entonces el inverso, por ejemplo, del 0, pues es el 0, porque el 0 más el 0 es el 0, que es el neutro, ¿no? El inverso, por ejemplo, del 2 es 10. Regresar un poquito a la tabla para visualizar eso. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el inverso del 7. Entonces me busco dónde está el 0, porque quiero como resultado al 0. Entonces el inverso del 7 es el 5, porque 7 más 5 es 0 en esta tabla, ¿no? Y bueno, aquí podemos visualizar entonces los inversos, el inverso del 3, el inverso del 3 que es igual a 9, porque 3 más 9 es 0 en nuestra tabla, ¿sí? Entonces, ya puedo decir que menos 9 es igual a 3 o que menos 3 es igual a 9. Y aquí la propiedad conmutativa, por ejemplo, me dice que 4 más 5 es igual a 9. Aquí 4 más 5 es igual a 9. Y 5 más 4
es igual a 9 también. Entonces, eso sucede para cualquier par de elementos que tengamos, ¿no? Si cambiamos el orden, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Y bueno, hay cierta simetría, de hecho, en la tabla, ¿no? Si es que pueden notar que esa simetría está asociada justamente a la propiedad conmutativa. Bueno, y la propiedad asociativa, aquí hay que considerar todos los casos o analizarlo de manera más general, pero la propiedad asociativa también se cumple. Bueno, aquí estoy poniendo este ejemplo, ¿sí? Y bueno, vamos a analizar. Tomamos 3 elementos, tomamos 7, 11 y 8 y queremos hacer la suma. Como ya sabíamos, nuestra tabla la suma se debe aplicar a 2 elementos. Entonces, podemos sumar 7 más 11 más 8, o podemos sumar primero 7 con 11 y luego sumarle el resultado 8. Si optamos por la primera opción, tendríamos que sumar 11 más 8, pero 11 más 8 es igual a 19. Y el residuo de dividir entre 12, 19 entre 12, pues el residuo es igual a 7, entonces tendríamos 7 más 7. Y 7 más 7, que es igual a 14, y el residuo de dividir entre 12 es igual a 2. Entonces ahí tenemos 2, ¿no? Ahora, si optamos por primero sumar 7 con 11, tendríamos que 7 más 11 pues es igual a 18, pero 18 en este caso, esta suma es igual a 6, porque es el residuo del dividir entre 12, ¿no? Y 6 más 8 es igual a 2, porque igual por la misma razón, eso es 14, y 14 al considerar el residuo pues es igual a 2. Entonces, para cualquier terna que nosotros tomemos, siempre va a suceder esto, ¿no? Por lo tanto, por eso es que este conjunto con esta suma así definida es un grupo. Entonces, es una noción que en álgebra es relevante, la noción de grupo, en este caso de un álgebra un poquito más avanzada que lo que se ve en bachillerato, que se llama, regularmente se conoce como álgebra abstracta o álgebra moderna, ¿no? Y este es uno de los conceptos que se estudian ahí. Y este es uno de los ejemplos básicos. Por supuesto, hay otros ejemplos que son más básicos. Por ejemplo, uno podría preguntarse por el conjunto de los naturales, ¿no? ¿Será que el conjunto de los naturales con la suma que nosotros conocemos es un grupo? La respuesta es que no, porque, por ejemplo, en los naturales no tenemos el cero. Pero en el supuesto de que agreguemos a los naturales el cero, que en muchos casos así lo consideran, el cero como un número natural, pero no tenemos los negativos, porque, por ejemplo, el negativo de 1, un número que al sumarlo con 1 que me dé 0, pues no está en el conjunto de los naturales, porque 1 más 1 es igual a 2, o cualquier otro número siempre va a ser que sumemos con el 1, si es un número natural siempre va a ser mayor que 1 y jamás vamos a obtener el 0. Entonces, este es un ejemplo sencillo de algo que tenemos un conjunto con una operación, pero que no es un grupo. Y no es un grupo justamente porque no tiene negativos o inversos aditivos en este caso, ¿no? Bueno, entonces, igual nosotros podemos ampliar estas operaciones, como ya más o menos había comentado, cómo vamos obteniendo los resultados. Podríamos definir una multiplicación en Z12. Z12, ese conjunto de esos 11 elementos, regularmente cuando se consideran con estas dos operaciones, la suma y la multiplicación, se le conoce como Z sub 12. Esa es una notación más o menos estándar, ¿no? Y aquí, pues esta tabla, ¿cómo se construye? De manera similar, por ejemplo, si yo tomo el 6 y multiplico por el 6, 6 por 6 es igual a 0 en esta multiplicación. ¿Y por qué es igual a 0? Porque recordemos que lo que estamos haciendo es, tomo el número resultante, tomo el residuo al dividir entre 12. Y 36, dado que 36 es múltiplo de 12, pues el residuo es 0. Y ahora, por ejemplo, 7 por 7. 7 por 7 aquí es igual a 1, porque es 1. El residuo de dividir 49 entre 12 es igual a 1, porque el 48 es múltiplo de 12, entonces lo que nos hace falta pues es el 1, ¿no? Entonces, estos son los residuos de esos elementos. Entonces, considerando que cualquier número natural, al dividirlo entre 12 obtenemos un residuo entre 0 y 11, pues tenemos entonces esta tabla, cualquier elemento, ¿no? Y esta tabla, ahora uno podría preguntarse, pues bueno,
¿qué más tiene, no? Si nosotros consideramos Z12, ahora, adicionalmente de la suma, con esta multiplicación que no es un estándar, obtenemos algo que en álgebra llamamos anillos. Entonces, un anillo es un conjunto donde tenemos dos operaciones. Ahora, no es solamente una operación, sino que son dos operaciones las cuales están relacionadas. Y regularmente son la suma y el producto, así se les nombra, pero no necesariamente son las sumas y el producto usuales, sino que son operaciones que tienen propiedades similares a la suma y al producto, ¿no? ¿Qué es lo que pedimos para que tengamos un anillo? Obviamente necesitamos un conjunto con estas dos operaciones binarias que comentaba. Vamos a llamarle suma y vamos a llamarle producto. Lo que queremos es que con la suma, ¿sí?, sea un grupo abeliano. De la suma, les decía, puede generalizar la suma usual. Y que con la multiplicación sea asociativa. Si decimos que en uno que el grupo es abeliano, con la suma debe ser asociativa para que sea grupo. Pero con la multiplicación debe ser asociativa. Aquí me equivoqué. Aquí en lugar de la suma debe ser el producto. Con el producto debe ser asociativo. Entonces, que es justamente lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Que aquí no lo decimos, pero debe ser esta propiedad, esta igualdad debe cumplirse para cualquier terna de elementos de A que tomemos, ¿no? Entonces tomamos las ternas y deben cumplirse como la multiplicación usual, se debe cumplir. Y adicionalmente, estas dos operaciones se relacionan en esta propiedad, la propiedad distributiva o las propiedades distributivas, ¿no? Las propiedades distributivas que combina tanto a la multiplicación como a la suma. Y regularmente lo que decimos, por ejemplo, A multiplicado por la suma de B con C es igual a la suma de A por B más A por C, ¿sí? Entonces, eso es generalizando. La notación es como para generalizar, para pensar que no solamente tenemos esas operaciones de suma y de multiplicación que nosotros conocemos, sino que se pueden considerar otras operaciones, ¿no? Y que en esas otras operaciones lo que uno tendría que analizar para saber si tenemos o no tenemos un anillo, pues es estas propiedades. Y algo aquí fundamental es que no necesariamente tenemos que la multiplicación es conmutativa para que tengamos un anillo, sino que puede ser que no tengamos propiedad conmutativa para la multiplicación, pero sí tener un anillo. Por eso es que aquí esta propiedad cambiamos el orden, ¿sí?, y se vuelve a cumplir, ¿no? Entonces la propiedad distributiva, aquí la que tenemos. Y bueno, si adicionalmente se cumplen otras cuestiones, por ejemplo, la existencia de un neutro I para la multiplicación, porque ya tenemos neutro para un anillo, tenemos un neutro para la suma, pero si adicionalmente tenemos un neutro para la multiplicación, entonces decimos que el anillo tiene un 1, ¿sí?, o que tiene unidad, y que el anillo es conmutativo cuando se cumple la propiedad conmutativa, ¿no? Entonces, de los ejemplos básicos es el conjunto de los números enteros. En el conjunto de los números enteros uno puede sumar y puede multiplicar. Y con esas dos operaciones se cumplen todas las propiedades. Es decir, que la suma en el conjunto de los enteros es un grupo abeliano y que el producto o la multiplicación en ese conjunto también cumple todas las propiedades que aquí se escriben: la propiedad distributiva, la propiedad asociativa para la multiplicación, tenemos el 1 en los enteros, y esta multiplicación es conmutativa. Entonces esta es de hecho como que nuestro ejemplo básico, o de donde surgen las ideas como para ir generalizando otros ejemplos de anillos, ¿no? Partiendo de lo más básico que tiene el conjunto de los números enteros. Entonces, este conjunto Z12 con la suma y la multiplicación así definidas en las tablas anteriores es un anillo conmutativo con 1. El 1 en este caso pues es este 1 que tenemos acá, y tiene las propiedades porque 1 por A, donde A está en este conjunto, siempre va a ser A. Y igual si cambiamos el orden, porque de hecho aquí, como este es un anillo conmutativo, A por B es igual a B por A, que se puede visualizar también en la tabla, ¿no? Y bueno, este es uno de los ejemplos importantes entonces de anillo, ¿no?
¿Qué más se tiene? Bueno, en este caso, este 1, pues bueno, ya decíamos, ¿no? El 1 que tenemos acá, podríamos dado que tenemos un 1, podríamos pensar si tiene inversos. Ajá. Y los inversos, ¿con qué nos referimos? En este caso, los inversos respecto de la multiplicación, porque respecto de la suma, pues ya sabemos que sí los tiene, ¿no? Y ya, de hecho, veíamos cuáles eran los inversos para la suma. Pero para la multiplicación no necesariamente se tiene. Entonces, voy a regresar a la tabla para visualizar cuáles tienen inversos. Entonces, el 1 aquí se puede visualizar porque cumple la propiedad de que 1 multiplicado por A me da siempre A. Pues porque aquí no cambia, ¿no? Aquí se reproducen tal cual la fila que está en rojo con esta primera fila, o con la primera, más bien con la columna donde tenemos el 1, ¿no? Pero para los inversos, por ejemplo, el 1 sí tiene inverso y es el 1 mismo. ¿Por qué? Porque 1 por 1 me da 1. Entonces, lo que queremos en este caso, un inverso para la multiplicación, es dado un elemento, otro elemento en el mismo conjunto, que puede ser igual, tal que al multiplicarlo me dé el neutro. En este caso, el neutro es el 1. El 2, por ejemplo, el 2 tiene un inverso si existe uno de estos elementos que al multiplicarlo por el 2 me dé el 1, que es nuestro neutro, ¿no? Pero ninguno de estos es 1 en esta tabla. Yo puedo multiplicar por 1, me da 2, por 2 me da 4, por 3, 6, por 4, 8, etcétera. Pero ninguno de ellos, y después se repite, ¿no? Ninguno de ellos es igual a 1. Entonces, el 2 no tiene un inverso multiplicativo. El 3 tampoco tiene un inverso multiplicativo, ¿no? En esta fila no hay ningún 1. Con el 4 tampoco hay un 1. Con el 5 sí. Si se fijan, el inverso del 5 es el 5, porque el 5 por 5 es igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué es 1? Pues porque 5 por 5 es igual a 25 y el residuo al dividir entre 12 pues es 1. Y el 1 es nuestro 1, digamos, en esta multiplicación, la entidad en esta multiplicación o en esta operación. Y bueno, con el 6 tampoco hay un inverso. El 7, con el 7 sí, el inverso del 7 es el mismo 7. Es decir, aquí en particular tenemos que el cuadrado del 7 es igual a 1, porque 7 por 7 es igual a 1. Y el cuadrado lo que denota es justamente la multiplicación por el mismo elemento, ¿no? Y bueno, aquí la multiplicación, por ejemplo, de 8 por 8, el cuadrado del 8 es igual a 4, ¿sí? Aquí. Entonces, observamos que son pocos los elementos aquí que tienen inversos. ¿Quiénes son los que sí tienen inversos? Pues es el 1, es el 5, es el 7 y es el 11. Y bueno, esto se debe a que para que tengan inverso un elemento de este conjunto, de estos 12 elementos que están en este conjunto, para que tenga un inverso se debe cumplir que el máximo común divisor de este con el 12 sea igual a 1, es decir, que son primos relativos o coprimos también se les llama, ¿no? Esa es la condición para que se tengan un inverso. En el caso, por ejemplo, del 4, el 4 al dividir al 12, el máximo común divisor del 4 y el 12 es igual a 4. Entonces, por eso es que el 4 no tiene inverso. O el 8, ¿no? El 8, el máximo común divisor de 8 y 12 es igual a 4. Por eso es que el 8 no tiene inverso. Sin embargo, el 1, el 5, el 7 y el 11 son elementos que cumplen con esta propiedad de que son primos relativos con el 12. Y los inversos respecto a la multiplicación, del inverso del 1 es el 1, el inverso del 5 es el 5, y del 7 es el 7 y del 11 es el 11 en este caso, ¿no? Entonces, estos elementos pues, son los que regularmente le llamamos, o los podemos denotar también como 1 sobre A, para A a la menos 1, que se acostumbra también denotarlo como 1 sobre A. Son como que los elementos que podríamos, si nosotros queremos dividir en este conjunto, podríamos hacerlo siempre y cuando tengamos en el denominador, por así decirlo, el 1, el 5, el 7 o el 11. Y cualquier otro elemento de los restantes, digamos, no podríamos dividir entre ellos.
Entonces, aquí en los anillos podemos sumar, podemos multiplicar, tenemos los negativos, podemos restar, de hecho, pero no necesariamente podemos dividir, que es lo que sucede en el caso de los enteros, ¿no? O sea, la división entre los enteros, entre dos números enteros, no siempre es un número entero. Entonces, decimos que ahí que la división no es una operación cerrada en ese caso. Igual, en general, en cualquier anillo, no necesariamente vamos a poder dividir. Entonces, ampliando estas estructuras, tenemos en este caso este ejemplo, otro ejemplo que cambiamos ahora. En lugar de analizar el caso de 12, analizamos el caso de 5. En el caso de 5, cuando yo divido un número entre 5, pues lo que obtenemos como residuo es el 0, el 1, el 2, el 3 o el 4. ¿Sí? Entonces, y realmente lo que hacemos aquí es, hay una relación entre los números enteros que está asociado a este subíndice. En este caso vamos a usar 5. Por ejemplo, decimos que A y B es congruente, es una relación entre los números, ¿no? Los números enteros en general. ¿Y esto qué significa? Significa simplemente que tengan el mismo residuo al dividir entre m. En el caso, por ejemplo, de 5, el 7 y el 22 son congruentes porque el residuo de dividir entre 5, el 7 entre 5 es igual a 2 y de 22 el residuo al dividir entre 5 es 2, por eso es que son congruentes, ¿no? Y la congruencia es de alguna manera un poquito como una generalización de la igualdad, ¿no? Pero una igualdad de como que más especial. Por ejemplo, 2013, sí es congruente con 5, igual no, porque 2010 es un múltiplo de 5, entonces me sobran 3 ahí, y que justamente es el residuo de dividir entre 5. Entonces estos dos elementos tienen como residuo al 3 al dividirlo entre 5. Y de esta manera es que podemos formar una tabla para la suma, una tabla para la multiplicación. Para este caso ahora, cambiando el 5 por el 12, es es similar, con la diferencia de que en lugar de considerar residuos respecto a 12, consideramos residuos respecto a 5. Y en este caso lo que obtenemos es pues un grupo también para la suma. Para la multiplicación tenemos también, con la multiplicación y con la suma vamos a tener un anillo, pero a diferencia del 12, el elemento 5 es un número primo. ¿Y eso qué implica? Pues lo que implica es que los elementos 1, 2, 3 y 4 pues son elementos que son primos relativos con 5, ¿sí? Excepto el 0, ¿no? Porque el máximo divisor de 5 y 0 es igual a 5. Pero los otros 4 elementos restantes sí son primos relativos con el 5. Y en este caso, en la multiplicación de la tabla, podemos observar que cada uno de los elementos diferentes de 0 tienen inversos multiplicativos. Igual aquí el 1 es el elemento inicial o el neutro para la multiplicación, y el inverso del 1 es el 1, porque 1 por 1 es 1. El 2 es coprimo o primo relativo con 5, entonces el 2 pues, también tiene inverso. Inverso es 3, porque 2 por 3 es 1. De hecho es 6, ¿no? Pero como estamos considerando el residuo de dividir entre 5, 6 entre 5, pues me da como residuo a 1, ¿no? Y si el residuo de 2, perdón, el inverso del 2 es 3, el residuo de 3, perdón, el inverso del 3 es igual al 2. Lo tenemos acá. El inverso del 4 es igual a 1, ¿sí? Esos son los inversos. Para la multiplicación, los negativos, el negativo del 1, pues es el 4. O el inverso aditivo del 2 es igual al 3, el inverso del aditivo del 3 es el 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, lo relevante acá es que todos los elementos diferentes de 0 tienen inverso respecto a la multiplicación, ¿sí? Y bueno, entonces eso es otra estructura, y es la estructura que se le llama campo o se le llama cuerpo. Entonces un campo es un anillo conmutativo con 1, ¿sí? Es decir, de entrada debe haber dos operaciones. Ahora ya aquí le cambio, las operaciones son la suma y la multiplicación, que no necesariamente son esas, pueden ser otras. Pero pues debemos tener que con la suma es un grupo abeliano, y con la multiplicación y la suma pues es un anillo conmutativo,
con 1. Y con la particularidad ahora de que todo elemento diferente de 0, es decir, del diferente elemento para la suma, tiene inverso multiplicativo. Digamos, a partir de un anillo tengamos un campo, ¿no? Y la notación es que a la menos 1, 1 sobre a, es para denotar el inverso multiplicativo o los elementos que están en el conjunto y que son diferentes de 0. Y con eso podemos dividir, porque la división no es más que una multiplicación. X sobre Y, que es X sobre Y en cualquier campo, pues es una multiplicación de X con el inverso multiplicativo de Y, cuando el inverso multiplicativo de Y existe, por supuesto, ¿no? Es decir, ¿y cuándo existe? Cuando Y no es el neutro para la suma, es decir, Y es diferente de 0, que donde el 0 denota el neutro para la suma, como usualmente se hace. El conjunto de los números enteros, como ejemplo, el conjunto de los enteros no es un grupo, perdón, no es un campo o cuerpo. ¿Por qué? Porque los únicos que tienen inversos son el 1 y el menos 1. ¿Sí? El inverso del menos 1, inverso multiplicativo, pues es menos 1. Pero los otros elementos, por ejemplo el 2, su inverso para la multiplicación es un medio, pero un medio no es un número entero. Por eso es que los inversos no están en Z a menos que sea 1 o menos 1. Z denota el conjunto de los números enteros, por cierto. Bueno, entonces, en general, si nosotros consideramos un conjunto como los que habíamos construido para Z12 o para Z5, para que sea un campo, basta con que sea primo. Bueno, más o menos ya mencionábamos el caso del 5. Entonces, el Z sub P, pues es un conjunto que tiene P elementos, que son el 0, el 1, hasta P menos 1. Con la suma y multiplicación forman un campo, obviamente módulo P, es la multiplicación que se define no de la manera usual, sino que esa multiplicación asociada al módulo P en este campo. E5, es campo en este caso, como en el 5, porque pues todos los elementos que son diferentes de 0 tienen máximo común divisor con P igual a 1, es decir, son primos relativos y por lo tanto tienen inversos ahí en eso. Y bueno, y con eso, si nosotros tenemos un campo, pues podemos hacer todas las operaciones de aritméticas básicas, como sumar, dividir, restar, multiplicar, ¿no? Que son las 4 básicas, siempre y cuando la división se haga diferente, con el denominador diferente de 0, por así decirlo. Y también todas las operaciones o las fórmulas que nosotros conocemos, por ejemplo, el cuadrado de una suma o el cuadrado de un binomio, por ejemplo, que sabemos que hay una fórmula para eso, pues esa fórmula también se cumple. Por ejemplo, si quisiéramos resolver una ecuación cuadrática en Z5 y suponemos que usamos esta fórmula, ¿no? Entonces, nuestro A es igual a 2, nuestro B es igual a 4 y nuestra C es igual a 3, que son los coeficientes de esta ecuación. Y estos son elementos en Z5. Acordémonos que Z5 está en el 0, el 1, el 2, hasta el 4. Entonces, el inverso, pues aquí aparece el inverso de B respecto a la suma. El inverso de 4 es menos 1. Perdón, es 1. El inverso de 4 es 1. Entonces, aquí tenemos a 1. Y bueno, AC, ¿quién es A multiplicado por C? Pues es 2 por 3, que es igual a 1. Porque, pues acuérdense que lo que estamos haciendo es considerar el residuo. Y el residuo de 6 dividido entre 5, pues es igual a 1, ¿no? Y entonces hacemos estas operaciones y resulta que menos 4AC es igual a 1. El cuadrado de B es igual a 1. ¿Por qué el cuadrado de B? Porque 4 por 4 es 16. Módulo 5 es igual a 1, donde módulo 5 lo que significa es considerando el residuo al dividir entre 5. Y entonces consideramos, aquí tendríamos la raíz cuadrada de 2, al hacer esta suma, ¿no? La raíz cuadrada del 2. Pero ¿qué sucede con la raíz cuadrada de 2? Entonces regresamos a la tablita para ver qué sucede con la raíz cuadrada del 2. Entonces necesitamos que 2 aparezca en esta diagonal. ¿Sí? Es que aquí aparecen los cuadrados, ¿no? El cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 0 es 0, el cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de 3 es
4 y el cuadrado de 4 es 1. Pero ninguno de ellos tiene como cuadrado a 2, ¿sí? Entonces, en este caso, no hay ningún elemento tal que su cuadrado sea igual a 2. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 2 en este campo no existe, la raíz cuadrada de 2. Los que tienen raíces cuadradas, aquí, ¿quiénes son? Pues es el 1. Raíz cuadrada de 1, pues es 1. Raíz cuadrada de 4 es 2, pero también es 3, porque 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado también es 4. Ah, y la raíz de 1 no es solamente 1, sino también es 4, ¿no? Porque 4 al cuadrado también es 1, ¿sí? Entonces, en general, no solamente podemos pensar en las raíces cuadradas, sino que podemos pensar en otras potencias, ¿no? Otros órdenes para las raíces. Y eso tiene sentido. Entonces, con las operaciones que se tienen, cuando se tiene un campo, pues ahí tenemos las raíces también. Entonces aquí, conclusión es que en este conjunto, en este campo, no tiene solución esta ecuación. Y uno puede comprobar sustituyendo para el 0, para el 1, para esos 5 elementos, y ninguno de ellos les va a dar igual a 0. ¿Sí? Por eso es que esta ecuación cuadrática, es una ecuación cuadrática porque esto es un polinomio cuadrático, en Z5, que significa que es considerar los coeficientes en Z5 y considerar también las operaciones, tanto de la suma como la multiplicación, considerarlas en Z5, es decir, con esas restricciones, ¿no? Y así se analiza y bueno, se analiza qué hay aquí, qué no sucede, ¿no? Y bueno, vamos a considerar aquí, bueno, regularmente nosotros denotamos como 0 el neutro aditivo y 1 el neutro multiplicativo, lo que habíamos ya mencionado. Y estos dos elementos deben ser diferentes. Suponiendo que A es igual a 0, vamos a analizar aquí qué sucede. Entonces uno dice, bueno, pues puedo sumar 1 y 1 en cada lado, sumo 1. El 1 siempre existe en cualquier campo, entonces lo puedo sumar. Entonces, lo que obtenemos es por la propiedad del 0, pues que el 0 más el 1, pues es 1. Entonces ya estoy en este paso. Y luego puedo multiplicar por el inverso de A. Entonces multiplico en ambos lados por el inverso de A, que se denota por 1 sobre A. Y luego puedo aplicar propiedad distributiva del lado izquierdo. Y me queda el inverso de A por A más el inverso de A. Y del lado derecho, la multiplicación por el 1, como el 1 es identidad o es un neutro para la multiplicación, eso me da el inverso de A. Y luego puedo sumar el inverso aditivo del inverso multiplicativo. Y ya tenemos esto, o como restar, digamos, ese elemento, ¿no? Entonces, por las propiedades que tienen los inversos, pues eso se simplifica a 0 y me da, entonces, del lado izquierdo, al simplificar eso me da 1 sobre A por A, que bueno, por la definición del inverso, pues eso es 1, y de este lado me da 0. Entonces, aquí obtenemos que 1 es igual a 0, lo cual no puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Bueno, resulta que esto se debe a que estamos nosotros usando el hecho de que el inverso del 0 existe, ¿sí? Pero el inverso del 0 no existe. En un campo no se tiene eso, por lo tanto, estamos usando algo que no es cierto. Por eso tenemos una contradicción de que el 1 es igual a 0, pero el 1 no es igual a 0 en un campo, ¿no? Son dos elementos diferentes. De hecho, el campo más pequeño es el campo que tiene al 0 y al 1. Y podemos tener una pequeña tablita que me dé toda la aritmética que sucede con la suma y con la multiplicación en un campo donde solamente viven el 0 y el 1. ¿Sí? No podemos tener menos que esos dos elementos, ¿no? Considerando, por supuesto, que el 0 es el neutro para la suma y el 1 es el neutro para la multiplicación. Entonces, algo que debemos cuidar siempre cuando hacemos la división es no dividir entre 0. ¿Sí? Igual, siempre hay que considerar ese asunto y eso debe suceder no solamente en el caso de los reales, sino en el caso de cualquier campo, ¿no? Bueno, ahí está la cosificación. Ahora, esos son ejemplos de campos finitos. Los ZP son
ejemplos de campos finitos. Pero un campo infinito, que es muy conocido, es el conjunto de los números racionales, que se definen como cociente de números enteros, es decir, tomo dos números enteros, tomo la división entre ellos, o simplemente lo que me dé entre dividir un número en cero, donde por supuesto el denominador no puede ser cero, porque si es cero ya vemos lo que pasa, ya vemos lo que pasa, puede pasar. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos, 1 sobre 10, 5 sobre 2, 1 sobre 3, son cocientes de números enteros, por lo tanto son números racionales, ¿no? Y en los números racionales uno puede definir una suma y una multiplicación, que es como ustedes seguramente ya saben, ya conocen estas operaciones, pero aquí pues obviamente estamos considerando la multiplicación y la suma de los números enteros. Bueno, resulta que este es un conjunto que es un campo con estas dos operaciones, donde, por ejemplo, el inverso, el 0, pues podemos verlo como 0 sobre 1, el 1 se puede visualizar como 1 sobre 1, es cociente de números enteros, el inverso de A sobre B, si es que no es 0 esto, pues es igual a B sobre A, ¿sí? ¿Por qué? Porque al multiplicarlos, pues me da el 1, ¿no? Multiplicarlos con esta definición, que es lo usual, lo que hacemos regularmente, lo que hacemos usualmente con los números racionales cuando trabajamos con ellos, ¿no? Entonces, ese es nuestro ejemplo de un conjunto o un campo que es infinito, a diferencia de los otros, los ZP, que son conjuntos finitos, ¿no? Entonces, pero bueno, en los campos también uno pretende resolver ecuaciones como esta, por ejemplo, una ecuación muy sencilla, que es el cuadrado de x menos 2, es nuestro polinomio, es una ecuación cuadrática también, y esta no tiene solución. ¿Por qué no tiene solución? Porque, bueno, la solución de este es raíz de 2, y resulta que raíz de 2 no es un número racional, es decir, no se puede representar raíz de 2 como un cociente de dos números enteros. No damos aquí la justificación, pero es algo que es común, ¿no? Y bueno, hay otros números entonces, aparte de los números racionales, que existen, que podemos representarlos de manera decimal o en su forma decimal. Por ejemplo, la raíz de 2, que tiene esta representación decimal. Pi, son números que no son racionales, ¿no? Y bueno, son de los más famosos, por supuesto que hay una infinidad. De hecho, hay más números irracionales que números racionales. Y la particularidad de estos, cuando uno lo representa de manera decimal, es que no hay un bloque que se repita. Tiene una representación decimal infinita y no hay periodicidad. A diferencia de los números racionales, como por ejemplo 1 sobre 10, que tiene una representación decimal finita, o igual podemos pensarla que tiene una representación decimal infinita si ponemos 0 ceros hacia adelante, ¿no? Pero es periódica en este caso, o un tercio, pues que tiene como periodo 3 que se está repitiendo infinitamente. Entonces es la diferencia entre los números racionales y los números irracionales, y así es como tenemos al conjunto de los números reales, ¿sí? Juntando a estos dos conjuntos, que son conjuntos que no tienen ningún elemento en común, y tenemos la representación y usamos una recta para representar a los números. Y decimos cualquier punto de esa recta representa un número real y cualquier número real está representado por un punto que tenemos ahí, ¿no? Es decir, hay una correspondencia 1 a 1 entre los puntos de esta recta y los números reales que existen, que pueden ser un número racional o puede ser un número irracional. Entonces ahí tenemos algunos números que son enteros, por supuesto. Entre ellos hay una infinidad de números racionales y están también los números irracionales, estos que pusimos ahí. Por ejemplo, la raíz de 2 está por ahí. Está está pi, ¿no? Que son números irracionales que son muy famosos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos también sobre este conjunto? Es un campo con la suma y la multiplicación usual. Pues en este conjunto hay un orden, igual en el conjunto de los racionales también hay un orden, pero vamos a pensar qué significa el orden en este conjunto. Simplemente que existe un conjunto donde la multiplicación y la suma es cerrada. En este caso, este conjunto regularmente se denota como el conjunto de los números reales positivos. Y si yo sumo dos números positivos, me da un número positivo. Si multiplico dos números positivos, me da un número positivo. Y además se cumple que si tomo un número que no es cero,
entonces se cumple una y solo una de estas condiciones, es decir, que el número esté en P o que su inverso aditivo esté en P. Y la notación, por ejemplo, para cuando digo X mayor que Y, ¿qué significa? Significa simplemente que la diferencia de X menos Y, que no es más que X más la suma del inverso de Y, pues es un elemento de P, ¿no? En este caso, o positivo, por así decirlo, ¿no? Entonces, el conjunto de los números reales cumple con esta propiedad. Y de aquí se desprenden varias cuestiones, entre ellas una cuestión que es fundamental, es que el cuadrado de cualquier número real siempre es mayor o igual que 0. ¿Sí? Y es si es positivo o estrictamente positivo, si el número es diferente de 0. Entonces, la ecuación cuadrática, una ecuación cuadrática así general, donde A, B y C son números reales, sabemos que no siempre tiene soluciones y sucede esto lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, depende del factor b cuadrado o la expresión b cuadrado menos 4ac en este orden. Entonces, puede ser que no haya raíces reales, me refiero a raíces reales, como en la primera gráfica, donde de hecho estas expresiones ax cuadrado más bx más c, cuando se visualizan como funciones y se grafican, se pueden, no son más que curvas que tienen esta forma, ¿no? Que son parábolas. En este caso todas abren hacia arriba, pero pues hay también las que abren hacia abajo, ¿no? Pero bueno, son parábolas, entonces la parábola puede estar por encima, estrictamente encima del eje de las X o estrictamente debajo del eje de las X, y entonces no hay solución, no hay soluciones en los reales, ¿no? Y puede ser que tengamos una única solución cuando esta expresión es igual a 0, que es el discriminante de la ecuación, o puede ser que tengamos dos soluciones diferentes, ¿no? Dos soluciones reales diferentes, y eso sucede en términos de que si esta cantidad es positiva, es negativa o es 0. Pero son esos tres casos solamente lo que sucede. Entonces, ahí pues no hay soluciones, necesariamente hay ecuaciones donde no se tienen soluciones reales. Y eso motivó a pues buscar conjuntos donde sí tuviese sentido hablar de los cuadrados, donde los cuadrados son números negativos, ¿no? Y bueno, entonces se trabajó con los números que ahora, bueno, que le llamaron imaginarios, por allá por 1500, y que los que iniciaron, ¿no? Como que se resistían a introducir la raíz de un número negativo, pero después poco a poco se fue formalizando y bueno, vamos a aceptarlos, y se hizo pues ahora sí que se formalizó a través del trabajo de muchos matemáticos hasta llegar lo que pues ahora se conoce, ¿no? Y una definición un poco más formal de lo que es el campo complejo es esta. Podemos partir de que conocemos el conjunto de los números reales, que es un campo, que sabemos cómo se suma, cómo se multiplica, y a partir de ahí decimos que podemos pensar que el conjunto C de los números complejos los podemos ver como parejas ordenadas de números reales, donde la suma, pues se suma ahora sí que de componente a componente, una suma muy sencilla, componente a componente, ¿no? Tomo un número AB, otro número CD, y la suma de estos dos va a ser A más C en la primera componente y B más D en la segunda componente, ¿no? Las primeras con las primeras y las segundas con la segunda. Pero la multiplicación es más elaborada, la multiplicación, y en la multiplicación se define de esta manera, pero en este caso pues es A por B menos B por D, o el producto de las primeras menos el producto de los segundos, y después las sumas tomadas de manera combinada, ¿no? Y por ejemplo, si con esto, si hacemos una multiplicación de este elemento, particularmente el 0,1, y lo multiplicamos por el 0,1, que no es más que el cuadrado de este elemento, y usamos por supuesto esta multiplicación, entonces tendríamos 0 por 0, pues es 0 menos 1 por 1, pues menos 1, ¿no? Esa es nuestra primera componente. La segunda componente es 0 por 1 más 1 por 0, que es 0 más 0. Entonces, al hacer esta relación, pues nos da menos 1,0. Entonces, resulta que de alguna manera aquí lo que obtenemos es que el cuadrado de este número es un número negativo, porque identificamos a los primeros elementos
como los primeros elementos van a ser reales, y si la segunda componente es 0, decimos que ese elemento es un número real. Y decimos entonces que nuestra unidad imaginaria es justamente este elemento. Tiene como primera componente a 0, la segunda componente es igual a 1. Entonces, perdón, ¿cómo está ahí? A ver. Entonces, con estas operaciones, lo que regularmente se puede encontrar en los textos se puede encontrar en los textos es esta notación, A más IB. Y bueno, se puede formalizar eso, se puede justificar que no es algo diferente, sino que es lo mismo, ¿no? Que ahí se tiene, simplemente que es una notación como que más apropiada y todas las propiedades se cumplen. Bueno, resulta que eso es un campo con esa suma, y con esa multiplicación es un campo, ¿sí? Y, por ejemplo, para las potencias de i, pues vamos a definir i a la 0 como 1, vamos a definir i a la 1 como i, la potencia cuadrada pues es menos 1, haciendo esa identificación, ¿no? De que el elemento menos 1 pues es el menos 1, 0. Y así sucesivamente. Entonces, estas potencias de esta unidad imaginaria están asociadas también a algo que ya habíamos visto hace un rato, lo de los módulos, ¿no? Aquí tenemos solamente 4 posibilidades, que las potencias, que sea 1, que sea i, que sea menos 1, que sea menos i. ¿De qué depende? Pues si este n es el residuo al dividirlo entre 4 es 0, es 1, es 2 o es 3. Y en este caso, si es 0, pues es 1, si el residuo es 1 es i, si el residuo es 2 es menos 1, y si el residuo es 3 es menos i, al dividirlos entre 4. Entonces, por ejemplo, i a la 2023, dado que 2023 es congruente con 3, o el residuo al dividir entre 4 es 3, pues me da menos i, ¿no? I a la 2023 sería menos i. Y entonces este conjunto, se puede visualizar que este conjunto de hecho forma un grupo con la multiplicación, donde el 1 es el elemento de identidad, y el inverso, por ejemplo, bueno, todos estos tienen inversos, por ejemplo, el inverso del menos 1, pues es el menos 1, porque menos 1 por menos 1, pues es igual a 1, ¿no? El inverso de i es igual a menos i, porque i por menos i es igual a menos i al cuadrado, pero i al cuadrado es igual a menos 1, entonces el menos por el menos, pues me da el 1, ¿no? Y estos 4 elementos no son más que las soluciones de esta ecuación, una ecuación cuártica. Y esta ecuación decimos que son las raíces cuartas de la unidad o del 1, ¿no? Esos 4 elementos entonces son las raíces del 1. Entonces, igual así como nosotros multiplicamos en el conjunto, pues todos los elementos deben tener inversos siempre y cuando sean diferentes de 0, siempre y cuando no sea 0, porque el 0, recuerden que en el campo pues no tiene inverso. Pero ¿qué significa que no sea 0? Pues que A o que B sean, al menos uno de ellos sea diferente de 0. Y si uno de ellos es diferente de 0, entonces eso se garantiza que, dado que A y B son números reales, por la desigualdad aquí que fundamental de que los números, el cuadrado de los números reales siempre es mayor o igual que 0, entonces vamos a tener aquí que este cociente del denominador no se anula en estos cocientes, ¿no? Y este número complejo es el inverso de este número complejo, cuando este número complejo pues no es un número, no es el 0. Y una forma de representarlos, en este caso, como ya habíamos visto, los números complejos los puedo visualizar como elementos de R2, entonces los puedo representar en el plano como represento los puntos de R2. Y la representación es muy sencilla, ¿no? Si yo tengo la parte real, que es A, la parte imaginaria, que es B, es lo que regularmente se denota, entonces pues trazo este punto de esta manera. Es como considerar el punto A, B, ¿sí? De la misma manera, ¿no? Entonces ese punto, o a veces se ve como este vector, es el punto que está representando el número complejo Z igual a A más BI, o el número A, B, si es que lo visualizamos de la otra manera, ¿no? Entonces es una representación. Algo que es interesante acá, que este campo no es ordenado, a diferencia de lo que sucede con el caso de los números racionales y con los números reales, que sí son ordenados, este no es ordenado.
Y para que sea ordenado, pues, ¿qué se requiere? Se requiere que haya un conjunto que vamos a llamarle como complejos positivos, ¿sí? Y que para esto que sea cerrado con la suma, que sea cerrado con la multiplicación, y que además, si para cualquier número diferente de 0 tengamos que el elemento está en P o su inverso aditivo está en P. Entonces, y esto lo podemos justificar si consideramos ahí, por ejemplo, I es diferente de 0, y si multiplico I, si supongo, perdón, que I está en P, me lleva a una contradicción. Por ejemplo, si I está en P, entonces I al cuadrado está en P, porque la multiplicación es cerrada en este conjunto, ¿no? Es decir, I por I debe estar en P, porque los dos están en P, y eso es I cuadrada. Y luego I cúbica también, porque multiplicar I cuadrada por I me da I cúbica. Entonces eso también debe estar en P, pero eso es igual a menos I. Entonces no puede pasar que I esté en P y que menos I esté en P. Eso no debe pasar, porque recordemos que para que esté ordenado se requiere que una de esas condiciones se pase solamente, que I esté en P o que menos I esté en P, cuando I es diferente de 0. Y lo mismo sucede si menos I está, si suponemos que menos I es en P, entonces el cubo de este menos I debe estar en P por la razón como la de arriba, ¿no? Pero resulta que menos I al cubo es igual a I, y eso pues tampoco puede pasar, no puede pasar que menos I e I estén en P simultáneamente, ¿no? Por lo tanto, en el conjunto de los números complejos no tenemos un campo ordenado, que es una diferencia fundamental con esos dos campos infinitos que teníamos, el conjunto de los racionales y el conjunto de los reales como campos. Bueno, otra representación interesante de los números complejos es una representación que se llama polar o trigonométrica, y esta se basa en el uso de la distancia que existe entre el punto que representa el número complejo al origen y el ángulo que se forma entre este segmento azul y el segmento que va de 0 hacia el lado derecho, ¿no? Que el segmento real, digamos, ¿no? O el semieje real. Entonces ahí tenemos un ángulo que lo medimos en sentido contrario a las manecillas del reloj, y ese ángulo, dado ese ángulo y ese R, que es la distancia, pues tendríamos que un elemento se puede representar de esta manera, como está igual a R coseno de phi más I R seno de phi, si es que R está representando esa distancia y phi representa ese ángulo. Entonces esa es la representación trigonométrica de los números complejos. Y con la representación trigonométrica, bueno, aquí hay un ejemplo, por ejemplo 2i, 2i está en el eje, como en el eje Y, digamos, podemos verlo como el 0,2, y entonces el ángulo que forma con el eje real positivo, pues es pi medios o igual a 90 grados. Y la distancia que hay de 2i al origen es 2, entonces este número se puede representar así. Pero también tiene otra representación, de hecho hay una infinidad de representaciones, ¿no? Aquí podemos sumarle o restarle un múltiplo de 2pi y vamos a tener otra representación para eso. Entonces, la representación trigonométrica para los números complejos no es única, ¿sí? Sino que hay infinitas representaciones, pero bueno, también de alguna manera aquí este ángulo está visualizado como módulo 2pi, es decir, como considerar el residuo. Cualquier elemento que yo considere un número real que represente el ángulo, pues al final está asociado a un resto entre menos pi y pi, o entre 0 y 2pi, ¿no? Este módulo 2pi, cuando se quita un múltiplo de 2pi. Y una de las utilidades es la multiplicación de una manera sencilla. Si tenemos que z la representamos en esta forma y w también, entonces la multiplicación se puede representar de esta manera. Y aquí lo que se tiene es que el producto, se multiplican digamos, las distancias que hay hacia el origen de estos elementos y los ángulos se suman. Por ejemplo, en esta figurita, aquí tenemos la representación de z, tenemos la representación de w. Para z tenemos s, que es la distancia al origen, y el ángulo, que es beta. Y para w tenemos r como la distancia al origen y para el ángulo alfa. Entonces, pues, son números complejos, uno los puede representar, y el resultado de ese producto es ese punto wz,
que tiene como distancia al origen RS, que es el producto de las distancias de Z y W, y el ángulo es la suma de los ángulos alfa y beta. Entonces, esa relación es muy sencilla de analizar y está representando la multiplicación. Entonces, aquí hay una relación entre algo que es algebraico, que es la multiplicación, o algo que es geométrico, ¿no? Que es la representación en este caso. Eso me puede servir, por ejemplo, cuando hago una multiplicación por un número que tiene módulo 1, o la distancia al origen es igual al módulo 1. Entonces, los números de ese tipo se pueden representar así, como coseno de alfa, y más y seno de alfa. Cuando hacemos una multiplicación, eso se puede visualizar como una función que a cada z lo multiplica por a. Y esa función lo que hace es simplemente una rotación de un ángulo alfa, donde alfa es el ángulo que se requiere para la representación de a. Concretamente, para un ejemplo, si tomamos i igual a este elemento, bueno, más bien i se representa como este elemento, entonces, donde el ángulo es igual a pi medios, por la posición que tiene i, entonces la multiplicación de i por z es una rotación. Por ejemplo, si yo tengo el punto azul acá, al multiplicarlo por i, me recorro a este otro punto, y aquí tenemos el resultado de esta multiplicación de i por z, ¿no? Y entonces, si yo mido el ángulo acá, pues vamos a tener que el ángulo es igual a 90 grados. Esa es la representación. Entonces, una de las cosas interesantes, ¿no? La geometría. Y este es solamente un ejemplo, porque hay muchas cosas más de geometría que están asociadas a las representaciones de los números complejos en el plano. Bueno, continuando, algo que es relevante del conjunto de los números complejos, a diferencia de los anteriores, nosotros veíamos Z5 y veíamos el caso de los racionales o incluso los reales, que no siempre un polinomio o una ecuación tenían raíces, es decir, elementos donde se anularan. Esa es la diferencia entre los números complejos, es que para los números complejos cualquier polinomio que sea de grado mayor o igual que 1 tiene una raíz. Puede ser un número complejo, ¿no? Porque aquí ahora ya extendimos el conjunto a los números complejos. Aquí los coeficientes pueden ser números reales, pero se consideran números complejos. Y por supuesto que estamos pensando también que los números reales son un subconjunto de los números complejos. Entonces, por ejemplo, si considero esta ecuación, la ecuación x al cubo más 8, es una ecuación con coeficientes reales. Los coeficientes son 1, 0, 0, 0 y el 8, ¿no? Esos son los coeficientes. Entonces, aquí no tenemos, aquí podemos resolver esta ecuación. En este caso, las raíces reales pues solamente son menos 2. Pero lo que queda al dividir entre x más 2, esa ecuación, nos queda esta ecuación, el polinomio x cuadrado menos 2x más 8. Y este polinomio no tiene raíces en los reales. Pero por el teorema fundamental del cálculo, dado que los coeficientes 1, menos 2 y 8 son también números complejos, y el grado es mayor o igual que 1, entonces eso tiene soluciones. Y de hecho tiene dos soluciones. ¿Sí? De hecho, el grado del polinomio, que es el exponente más grande que aparece, pues está asociado al número de raíces, y es que se cuentan aquellas raíces que se pueden repetir o que se repiten, ¿no? Entonces, tenemos ahí esta particularidad del conjunto, el campo de los números complejos, y eso se le llama que es un campo algebraicamente cerrado, porque cualquier polinomio que tomemos con coeficiente en ese campo siempre va a tener raíces. Bueno, en el caso de las raíces de este polinomio, pues están ahí, están representados en los puntos que están aquí de azul, y pues de hecho esas son las raíces cúbicas de menos 8 y representan, digamos, los vértices de un triángulo que es equilátero ahí, ¿no? Bueno, de entre las cosas interesantes que tienen las relaciones entre lo algebraico y lo geométrico.
Bueno, algo que también es relevante es las relaciones que existen con algo que en matemáticas le llamamos series o cuestiones de aproximación. Por ejemplo, la función exponencial, que es una función muy conocida o muy importante en el cálculo o en las matemáticas para modelar cuestiones o situaciones donde el crecimiento es muy rápido. Esta función exponencial tiene una representación en suma infinita, y esta suma infinita pues es como un polinomio, pero a diferencia de que en los polinomios acotamos, paramos en un punto, acá no, aquí la suma sigue. Entonces eso tiene muchas implicaciones desde la interpretación de qué significa que esa suma infinita, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter mucho a ellos, simplemente hay que decir que eso está asociado a aproximaciones. Y la representación de esta suma o este polinomio infinito, por así decirlo, una suma de este tipo ya no es un polinomio en el sentido de los que ya conocemos cuando se trunca, ¿no? Sino que estos ahora son funciones de otro tipo, pero esta representación es muy parecida a los polinomios. Entonces, lo que sucede con la función exponencial también sucede con otras funciones que son muy conocidas, la función coseno o la función seno, tienen estas representaciones. Entonces, si nosotros hacemos la sustitución partiendo de la primera fórmula y en lugar de poner x ponemos ix, entonces pondríamos aquí ix, y donde tenemos x cuadrada pondríamos i x al cuadrado, pero el cuadrado de y es igual a menos 1, entonces ese signo sale aquí con menos 1 y me queda x cuadrada aquí nada más. El cubo, perdón, de ix sería x al cubo por el cubo de y, pero el cubo de y es igual a menos y. Y x a la cuarta, pues me queda como y cuarta, que es igual a 1 por x cuarta. Entonces, en general, y la suma sigue, entonces con esta suma, si nosotros consideramos todos aquellos términos que tengan ahí y los que no tengan ahí, entonces los podemos factorizar. Y los que tienen ahí van a ser aquellos que representan a seno de x, es decir, que en la suma infinita factorizamos y lo que me queda es la representación de seno de x en suma infinita, ¿no? Y los que no tienen a y, pues van a ser los que justamente representan a coseno de x, son los términos de la función coseno de x. Entonces tenemos esta representación, e a la ix es igual a coseno de x más i seno de x, que es una fórmula que descubrió Euler, ¿no? Entonces, si usamos esta fórmula, que es válida para cualquier número real, de hecho es válida también para los números complejos, pero bueno, como que nuestra justificación fue más en el caso de los reales, porque estamos usando algo que sucede en el conjunto de los números reales. Entonces, con x igual a pi, sabiendo que coseno de pi es igual a menos 1, es una función y seno de pi es igual a 0, entonces lo que se obtiene es esta fórmula que se considera una de las fórmulas más bonitas, ¿no? ¿Qué se considera bonita esta fórmula? Bueno, se considera interesante porque aquí aparecen el 0 y el 1. ¿Y quiénes son 0 y 1? Pues el 0 es el neutro para una suma, ¿sí? Que puede ser neutro para sumas incluso más generales que la que nosotros conocemos, pero bueno, al menos es neutro para el caso de los números reales, el caso de los números complejos y el caso de los números racionales, ¿no? Para la suma de estos casos. Y el 1 es el neutro multiplicativo para esos campos, entonces son dos elementos súper importantes en las cuestiones algebraicas. Pi, pues ya sabemos lo que significa geométricamente pi. Pi es muy importante en matemáticas. De hecho, hay un día que se festeja las matemáticas justamente porque está asociado a las aproximaciones o a los primeros dígitos de pi. Y bueno, es una constante que ya conocían los griegos, ¿no? Y aparte de ser irracional, pues tiene otras propiedades como de ser trascendente y otras cuestiones ahí. Y por supuesto es lo que nosotros aquí más o menos exploramos, es la unidad imaginaria de los números complejos, y
también es fundamental en el desarrollo del conjunto de los números complejos y incluso aparece en una fórmula para la mecánica cuántica que está la fórmula de la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación que pues está representando cuestiones cuánticas, ¿no? Esta otra constante, la constante de Euler, que es esta E, que también mencionábamos ahí, también es interesante y pues como decíamos se ocupa para modelar situaciones que crecen muy rápido o que decrecen muy rápido, ¿no? Están asociados a estas. Entonces aquí son 5 constantes que aparecen, además pues obviamente la suma, y aquí la multiplicación, porque I por pi, pues aquí implícitamente hay una multiplicación y la potenciación que de alguna manera está relacionada también con la multiplicación. Entonces esa identidad se conoce como identidad de Euler y es una identidad relevante. Pues a mí sí me parece bonita, pues y para la mayoría de los matemáticos yo creo que la consideran muy relevante esta. Bueno, entonces eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado aunque sea algo y que pues al menos les motive para ir explorando algunas otras cosas nuevas que están asociadas a las matemáticas. Es todo. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti, Héctor. El tiempo nos comió ahora. Parece que hasta dice por ahí que tu Mac va a entrar en reposo, que casi no tiene batería. Sí, cierto. Por si te nos Sí, desconecta, ¿verdad? De cualquier sí. manera, no sé si entre las personas que están escuchando la charla haya alguna duda que quisieran preguntarle algo al doctor Héctor en lo que se conecta. Por otro lado, miren, en la parte de los mensajes les pusimos las ligas para nuestro sitio web y también tenemos un canal de YouTube que aparecen por ahí en los mensajes. Axel Camacho pregunta, dice, ¿dónde podemos consultar más al respecto? Supongo del tema que nos presentó el doctor Héctor. Bueno, depende de qué sea concretamente, ¿no? Por ejemplo, los campos, los ZP, digamos, esos se pueden consultar en libros de teoría de números, por ejemplo, es donde, digamos, empieza, o libros de algo que se llama aritmética modular, es porque se utilizan los módulos, ¿no? Entonces ahí se pueden encontrar este tipo de operaciones con esos conjuntos. Por supuesto, de los campos ya más a profundidad, o de los que son, por ejemplo, grupos, anillos, eso se generaliza en un libro que hable sobre álgebra abstracta o álgebra moderna, ¿no? Se conocen eso, pero pues ya hay muchísimo material, es simplemente nada más, yo quiero saber sobre grupos, sobre anillos, sobre campos, puedo googlearlo y ahí me aparecen bastante información sobre cada área o cada tema que se encuentra. También nos preguntan, Joel Jiménez, que si vamos a compartir la presentación. De pronto yo me confundí y creí la grabación. Sí, sí, vamos a compartir la grabación en el canal de YouTube, que aparece por ahí en los mensajes. Pero la presentación, no sé si Joel se refiere a la presentación que estuvo mostrándonos aquí el doctor Héctor. Si gustas, te puedo pasar el archivo y ya lo puedes pegar en una liga de ahí de YouTube. Ah, perfecto. Sí, claro que sí. Para que lo consulten. Ah, muy bien. Sí, porque sí, pues hay las tablitas, por ejemplo, pues no se pueden visualizar, ¿no? Pero ya se pueden explorar ahí con más calma. Ajá. Muy bien, entonces les compartiríamos tanto la grabación como nuestra presentación del día de hoy. No sé si hay algo más. Axel y Joel dicen que gracias. Incluso si quieren pueden abrir su micrófono. Bueno, y si no hay ninguna otra duda, pues le agradecemos muchísimo al doctor Héctor Merino y a nombre de todo el equipo de Tópicos Matemáticos Picudos, les damos las gracias a quienes nos acompañaron, recordándoles que pues esta grabación y grabaciones de charlas anteriores las pueden consultar también en nuestro canal y en la página web. Ahí estaremos publicando las próximas charlas
para si gustan consultarlas, los tenemos aquí en los mensajes, las ligas. Y los esperamos en la siguiente semana, no, en 2 semanas, perdón. En 2 semanas tenemos a las 4 de la tarde otra charla. Podemos consultar quién será nuestro ponente en el sitio. Gracias, Héctor. Gracias a todos. Buenas tardes. Por nada, gracias a ustedes. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego. Hasta luego.